Hola, mucho gusto de saludarlos. Mi nombre es Héctor Díaz. Es para mí un alto honor poder transmitir la palabra de nuestro Señor Jesucristo y poder llegar a sus hogares. En este tiempo vamos a platicar de un tema muy importante y es sobre el ahorro y la inversión. Benjamin Franklin decía, centavo ahorrado, centavo ganado. Uno de los temas importantes en la vida es la economía, las finanzas y la administración. La Biblia tiene consejos para poder administrar nuestras finanzas. Es más, el Señor espera que seamos buenos mayordomos de lo que Él nos da. El dinero siempre causa polémica. Para unos es malo y para otros es bueno. Pero lo que sí tenemos en común es que todos queremos tenerlo. El dinero en sí mismo solamente es una herramienta, es un medio de intercambio. Así que el dinero no es bueno ni es malo. Lo que la palabra de Dios nos advierte es que debemos tener cuidado con él, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Por el dinero las personas tienen problemas. Hay enemistades, hay guerras y muchas cosas. Recordemos lo que dice la Escritura en 1 de Timoteo 6:10. Y dice la Escritura, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. En Eclesiastés 5:10 dice la palabra de Dios, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Así que confiamos en Dios, pero démosle gracias a Él por darnos las ideas, la creatividad para poder tener ese recurso que sirve para poder intercambiar productos. Lo importante es que hoy vamos a hablar también de lo que es el ahorro. ¿Qué es el ahorro? Es la acción de separar una parte de los ingresos que obtiene una persona o una empresa, con el fin de guardarlo para su uso en un futuro, ya sea para un gasto previsto o imprevisto, o una posible inversión. Ahora, ¿qué es una inversión? Es una actividad que consiste en dedicar recursos con el objetivo de obtener un beneficio de cualquier tipo. Para obtener estos ingresos hay un elemento básico que nosotros debemos de tener muy claro y es el trabajo. Todo comienza con el trabajo, porque si no hay trabajo o si no trabajamos, no hay recursos que administrar y tampoco que ahorrar. El trabajo es una bendición y no una maldición. Recordemos esto, porque a veces oímos que, tengo que ir a trabajar. Pero es que, ¿por qué tengo que ir a trabajar? Cuando de verdad nosotros debemos de reconocer que el trabajo es una bendición. En 2 de Tesalonicenses 3:10 dice, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Nuestro Señor Jesucristo nos dio ejemplo. En Juan 5:17 dice la Escritura, Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Esto fue cuando Jesús sanó a un paralítico que estaba en el estanque de Betesda en el día de reposo. Los judíos le dijeron al paralítico que no podía cargar su lecho en el día de reposo. Entonces el paralítico les contó que Jesús lo había sanado. Así que los judíos lo querían matar por hacer cosas en el día de reposo. Así que tenemos ejemplo de nuestro Dios. Él trabajaba. Cuando recibimos el fruto de la bendición del trabajo es cuando nos toca administrar adecuadamente esos recursos económicos. ¿Qué es lo primero que debo de apartar? En este caso es mi diezmo. Y luego guardar una parte de lo que nos ganamos con nuestro trabajo. Solo ganamos lo que ahorramos. Algunos aconsejan que ahorremos el 10 o el 20%. Benjamin Franklin también dijo, el camino hacia la riqueza depende fundamentalmente de dos palabras, trabajo y ahorro. Ahora, estamos bombardeados por ideas del consumismo, es decir, que gastar nos da un estatus, nos dan premios por gastar, las tarjetas de crédito nos dan cierto nivel en la sociedad. En fin, hay una serie de incentivos para gastar y endeudarnos. Pero recordemos esto, que decía Benjamin Franklin, que hay dos cosas para obtener riqueza, trabajo y ahorro. El libro de Proverbios nos ofrece varias enseñanzas muy sabias sobre la administración del dinero, como Dios manda.
Una de mis favoritas está en Proverbios 21:20, que dice: tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Otra versión dice: en casa del sabio abundan las riquezas y el perfume, pero el necio. En otra versión dice: el tonto todo lo despilfarra. Mediante este proverbio Dios nos enseña sobre el ahorro. La vida da vueltas y necesitamos ser previsores ante las eventualidades. Recordemos que debemos de tener, como decimos, un colchoncito. Debemos de ser cautelosos para gastar nuestros recursos en este aspecto. También me recuerdo de un pensamiento que leí y me llamó mucho la atención y dice: si compras cosas que no necesitas, pronto vas a tener que vender cosas que necesitas. En este caso, nosotros podemos ver que a raíz de la pandemia que aún estamos viviendo, pues tuvimos ciertos problemas económicos. Desde marzo, cuando nos enviaron a confinamiento, pues la verdad es que realmente nosotros no estábamos preparados, no esperábamos esta situación en nuestras vidas. Por eso es importante que nosotros ahorremos para situaciones como la que estamos viviendo. Muchas empresas han cerrado, muchas personas han tenido problemas. ¿Pero por qué? Porque no fueron previsores, no tuvieron un ahorro para poder salir adelante y afrontar una crisis como la que se está viviendo. Es interesante entonces que nosotros debemos de establecer prioridades. Debemos de enfocarnos en las necesidades y no en las comodidades o caprichos. Pero quiero también mostrarle a través de la palabra de Dios, esa palabra bendita, lo que el Señor nos enseña, y es sobre la historia de José el soñador. Esa palabra que está en Génesis 41, del 1 al 8. Y dice así la escritura: aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le pareció que estaba junto al río y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas, y pasían en el prado. Y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne. Y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón y se volvió a dormir de nuevo. Y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y he aquí que era un sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Estaba desesperado Faraón, no sabía qué hacer, pero de repente apareció un funcionario, el jefe de los coperos, y él le dijo a Faraón que cuando él había estado en la cárcel, había estado con un hombre llamado José, y que este hombre José le había interpretado sus sueños, y que por eso él estaba ahí. Entonces él le sugirió a Faraón que lo mandase a traer, y cabalmente pues, lo fueron a traer y lo presentaron delante de Faraón. Eso está en 41, 25 al 36. Entonces, cuando José estaba frente a Faraón, José interpretó el sueño y le dijo: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas, 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondió a Faraón. Lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. He aquí que vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra, y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios, y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, provéase ahora a Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto.
Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrán en la tierra de Egipto. Y el país no perecerá de hambre. Es interesante que José era un hombre temeroso de Dios. Le dio la gloria a Dios y Dios lo puso en eminencia. Interesantemente, en el versículo 16, siempre del capítulo 41, él cuando estaba delante de Faraón dijo, lo que yo voy a decir no está en mí, sino que es Dios el que da la respuesta propicia a Faraón. Entonces él le dio la honra a Dios y Dios lo honró poniéndolo en eminencia. José llegó a ser el segundo después de Faraón. Así que interesantemente, José, a través de estar en comunión con su Señor, llevó algo especial, algo grande a su vida, porque él pudo mostrar que dependía de Dios. Así que es interesante que el Señor lo llevó de la cárcel al palacio. Así puede ser Dios, es poderoso y Él es grande. Él nos puede sacar de la situación difícil que tal vez podamos nosotros estar atravesando. Pero lo importante es que nosotros sigamos confiando en ese Dios poderoso, en ese Dios grande, de prodigios, de señales y de milagros. En este precioso tema y en esa parte de la Escritura, vamos a sacar 3 aspectos sumamente importantes, 3 palabras claves. Número 1, la prudencia y sabiduría. Número 2, el poder guardar, el saber ahorrar. Y número 3, para no perecer. Esas son las palabras claves que hoy vamos a estar platicando. Y vamos a iniciar con la prudencia. ¿Qué quiere decir la prudencia? Es tener un buen sentido, un buen juicio, templanza, cordura, sabiduría, discernimiento, aplomo y ser precavido. En este caso, José era un hombre que llenaba este currículo, si usted lo quiere tomar así. Él cabalmente era un hombre sabio, prudente y precavido. Y por eso lo puso Faraón para administrar los recursos que pues en ese momento el Señor les había dado. En Génesis 41, 33 es interesante que nos muestra que dice que José fue puesto en eminencia por la sabiduría, por ser precavido. Y eso es lo que hoy le pedimos a nuestro Dios, sabiduría para ser prudentes y precavidos en esta situación que nosotros estamos atravesando. Es necesario que nosotros podamos ser cautelosos. En Isaías 55, del 1 al 2, dice, a todos los sedientos venid a las aguas, y a los que no tienen dinero venid y comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien y se deleitará vuestra alma y su grosura. En tiempos de crisis debemos de ser prudentes en el gasto, puesto que los recursos son limitados. La prudencia nos dicta que debemos contener el gasto y gastar únicamente en lo estrictamente necesario e indispensable. En economía existe el principio de prudencia, que es una ley que regula la forma en la que se deben contabilizar los beneficios y los gastos de una empresa o de una persona. Debemos de crear fondos de reserva para atravesar las situaciones económicas inestables y difíciles. Si vemos en la Escritura, desde el principio estaba esta premisa económica, porque así lo hizo José. Él creó reservas para poder sobrevivir en los 7 años de escasez, porque en los 7 años de abundancia, él se ocupó de estar guardando, de estar ahorrando para poder tener pan, para poder tener alimento en los 7 años de escasez. Debemos de concentrarnos en las necesidades, no en las comodidades y caprichos. Quiero decir que no estamos en contra de tener deseos y satisfacerlos, sino que debemos de satisfacer nuestras necesidades primeramente y luego satisfacer esos deseos o anhelos que tenemos en nuestro corazón. Tal es el caso si tenemos los recursos económicos disponibles
para hacerlo. En este caso vamos a definir como necesidad todas aquellas cosas que realmente necesitamos para sobrevivir, como lo son la comida, la vestimenta, un techo, educación, seguridad, salud, transporte, etc. Los deseos son todos aquellos que no son una necesidad. Un deseo, por ejemplo, es que sabemos que tenemos que comer, pero no necesariamente una hamburguesa o un pedazo de carne. Porque uno dice, bueno, es que la carne tiene proteínas, sí, pero también las proteínas están en los frijoles, están en las legumbres. Sabemos que el alimento es una necesidad, pero básica, pero queremos satisfacerlo con un producto más caro o costoso. Entonces, un deseo es todo aquello que no tiene nada que ver con una necesidad básica. Compramos un televisor más grande o con otras funciones que ni usamos. A veces el vendedor nos enseña cómo funciona y nosotros nos emocionamos en la tienda. Cuando llegamos a la casa ya no podemos usar esas funciones que nos dijeron. Pero en fin, nosotros a veces compramos cosas que no necesitamos. Así que debemos de ser prudentes y sabios en nuestros gastos, así como lo hizo José. La segunda palabra clave es guardar, o también que es un sinónimo de ahorrar, que quiere decir también custodiar, cuidar, preservar, proteger. En Proverbios 6, del 6 al 8 dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, preparan el verano su comida y recogen el tiempo de la siega su mantenimiento. La hormiga es un ejemplo de actividad y diligencia y planificación. Y de paso también sirve de represión a un perezoso. La sabiduría envía al perezoso a aprender de una hormiga. Así que debemos de ser diligentes y debemos de planificar. Debemos de tener metas específicas. El dinero no es para amasarlo, sino para no pasar penas futuras y salir adelante en medio de la crisis. Así como hizo José. En el tiempo de abundancia, él guardó, fue a todas las ciudades del reino y él pudo tener un guardado, pudo tener un ahorro para cuando vinieron los 7 años de escasez. En Lucas 12, del 16 al 21, dice, también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Cuidémonos de la avaricia, hermanos. En el griego es pleonexia y significa deseo de tener más y más y más. Así que guardémonos de la avaricia. La avaricia es pecado. Pongamos nuestra confianza en Dios y no en las riquezas. Guardémonos de toda avaricia. Esto fue lo que le sucedió a este hombre, pues su corazón había sido atrapado por la avaricia, ya que quería tener más y más dinero para disfrutar de la vida de los años venideros. Así que por su insensatez le trajo consecuencias a su alma. Es una gran lección. El ahorro debe tener destino desde el principio. Puede ser que estemos ahorrando para comprar una casa, un carro, un terreno o establecer un negocio. El propósito del ahorro debe ser muy claro, pues no debe usarse para algo que no es su destino. Si ahorramos para comprar un terreno y me quedo sin trabajo, no puedo pensar que tengo un ahorro. Y por lo tanto buscaré trabajo hasta dentro de 6 meses, cuando lo correcto es buscar trabajo inmediatamente para no tocar el ahorro. Bueno, pero usted me va a decir, pero entonces, ¿qué hago? Si yo tengo ahí mi dinero y tengo una necesidad. Mire, le vamos a dar un consejo, una sugerencia hoy. Y es que usted puede pedir un préstamo sobre sus ahorros. Esto en los bancos es un back to back. Y en otros es un crédito automático. Y usted puede solicitar un préstamo sobre sus ahorros. La tasa de interés es mucho más baja y usted no va a tocar sus ahorros y obviamente va a tener que esforzarse un poco más. Va a tener que trabajar un poco más duro, pero usted va a ver que va a salir de esa situación por la cual
usted probablemente esté atravesando. El ahorro también es para invertir. Inversión, ya dijimos, es el dinero dedicado a la adquisición de bienes que no son de consumo final, sino bienes de capital que sirven para producir otros bienes. La Biblia nos aconseja en Lucas 14, 28, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? ¿Cuántas veces hemos comprado por impulso? ¿Cuántas veces hemos comprado cosas que no necesitamos? Porque a veces nosotros no hemos planificado. Y fíjese que después de que nosotros compramos esto, decimos, ¿para qué lo compré? O es más, en el peor de los casos, a veces las personas solo dan el enganche y no se ponen a hacer cuentas para ver si pueden pagar el producto que han obtenido. Y esto a veces trae consecuencias difíciles, vergonzosas. Entonces es necesario planificar la vida. Debemos de elaborar un presupuesto. El presupuesto es para saber en qué estamos gastando nuestro dinero. Es necesario saber hacia dónde vamos. Hay un ejemplo y se lo voy a recordar y que dice, si alguien no sabe a dónde va, cualquier bus lo lleva. Es necesario planificar entonces en la vida. No es sabio vivir al día sin planificar para mañana. Debemos de tener visión, ser diligentes. Los pensamientos del diligente tienden a la abundancia. Pero mire, esto es constantemente, nosotros debemos estar pidiéndole sabiduría a Dios. También dice la Escritura que el justo es como la luz de la aurora, que todos los días va en aumento. Así que pensemos en que Dios quiere vernos de otra manera. Hay personas que alquilan una vivienda toda la vida y no se ponen a pensar de que de una u otra manera, pues ellos también pueden comprarla. No ahorran para comprar un bien inmueble, o para establecer un negocio o para la educación de los hijos, pero sí ahorran para comprar una televisión, plasma o un carro para irse de viaje o para cosas que no tienen mucho futuro y no son indispensables. Muchas personas pueden vivir sin un televisor, plasma, sin carro y sin viajar. Ya dijimos anteriormente que sí nos podemos dar algunos gustos, algunos deseos, pero si están cubiertas nuestras necesidades básicas. Es necesario planificar entonces, porque al inicio usted puede iniciar alquilando, pero después usted puede pensar, ¿por qué no lo puedo mejor comprar? Yo le voy a poner un ejemplo que a mí me pasó hace como unos 25 años. Fíjese que yo estaba en un local rentado, estuve ahí como por 5 años, de repente pues llegó el dueño y me pidió el local, me pidió el terreno. Yo me puse muy triste porque yo había hecho amigos ahí, ya estaba acreditado mi negocio. Es más, me puse a llorar. Pero ¿sabe qué fue lo interesante? Que dije, Señor, dame sabiduría para poder comprar un terreno propio y que yo pueda tener la bendición de tener un lugar para poder hacer lo que yo tengo en mente para mi negocio. Entonces, lo interesante es que uno puede decir, pero ¿cómo puedo hacer? Y eso ocurre a través del ahorro. Si usted ahorra, pues obviamente va a tener para el enganche. Y teniendo usted pagado el enganche con lo que usted estaba pagando de alquiler, probablemente usted vaya a ver que ese bien inmueble dentro de 15 años o 20 años va a ser suyo. Así que eso es lo importante. Empecemos ahorrando para el enganche y después nos podemos quedar pagando al banco o a la institución financiera. Esto es una deuda buena. Fíjese, esto es bien interesante. Alguien dijo, cuide los centavos porque los billetes de 100 se cuidan solos. Es una trampa pensar que los billetes de menor denominación no tienen mucha importancia. Si se me pierde un billete de 100, me da mucha preocupación y enojo, pero si es de 5 no importa mucho. Mientras no cambie un billete de 100, se mantendrá íntegro, pero cuando lo hace sencillo muy pronto, no tendrá nada. Así que la clave es cuidar los centavos. Recuérdense que de centavito en centavito se hace un capital. Como ya dijimos anteriormente, usted puede ahorrar un 10 o un 20% de sus ingresos. Muchas veces cuando tenemos más recursos es cuando menos sabios somos. Pensamos que todas aquellas cosas que deseamos y no hemos podido adquirir. Y solo ahorramos si nos sobra algo. Recordemos este pensamiento de Warren Buffett, que dice, no ahorres lo que te queda después de gastar, gasta lo que te queda después de ahorrar.
de centavito en centavito, como decía, se hace un capital. Recordemos, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia. Ahora, hay otra palabra muy interesante que es la palabra perecer, o sea, para no perecer. Era hacer todo lo que hizo José para no perecer. Y eso, pues, está en el versículo 36. Santiago 4:3 dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Debemos saber lo que tenemos. Es por la misericordia de Dios. Debemos de reconocer que todo lo que tenemos viene de su mano de poder, de misericordia hacia nosotros y que debemos proveer para cosas específicas. En el ejemplo anterior, allá en Génesis, vemos que la razón del ahorro era para no perecer. Es decir, no era para mantener el gasto del funcionamiento del reino, sino que para que el reino no desapareciera. Probablemente José tomó medidas drásticas, hicieron ajustes probablemente en la forma de administrar, de vivir. Entonces es necesario que nosotros cambiemos la forma de cómo estamos viviendo. Alguien dijo, locura es hacer lo mismo una y otra vez, esperando obtener resultados diferentes. Debemos de hacer algunos cambios en nuestra forma de gastar los recursos que Dios nos provee. Si seguimos gastando igual, no vamos a ver nuestros sueños hechos una realidad. Un ejercicio práctico es el que podemos nosotros hacer como, por ejemplo, la refacción. Pensemos que usted gasta 10 quetzales en la mañana y 10 en la tarde. Eso hace 20, que por 5 nos da 100 quetzales. Pero esos 100 por 4, que es el mes, nos da 400. Por 12 nos da 4,800. Por 5 años nos da 24,000 quetzales. ¿Ya vio? Es bien sencillo hacerlo. Probablemente hay gastos que usted hace y no se da cuenta porque son pagos mínimos, pero que poco a poco van consumiendo sus ingresos. Así que tomemos el ejemplo de José, que en los 7 años de abundancia guardó para los 7 años de escasez, y así no pereció el pueblo de Egipto. En el capítulo 41, versículo 54, comenzaron a venir los 7 años del hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Así que debemos de crear el hábito de la prevención financiera para poder afrontar situaciones difíciles que se presentan en nuestras vidas. En conclusión, no permita que las vacas flacas se coman a las vacas gordas. Debemos de tener prudencia, saber ahorrar para no perecer, para no perder lo que tenemos, para no perder nuestra casa, para no perder nuestra empresa, por si nos enfermamos. Es necesario entonces que nosotros tomemos el ejemplo de José. Planifiquemos, elaboremos un presupuesto. Tomemos pues un ejemplo en esta parte de la escritura, la sabiduría de José, que fue prudente y sabio para ahorrar cuando había abundancia, para poder soportar los años de escasez. El tiempo de abundancia es para guardar o ahorrar, no para comprar todo lo que he deseado y no necesito. Lo que ahorre, inviértalo para multiplicar lo que Dios le ha dado. Disfrute la vida y sea agradecido con lo que tiene. Que Dios le bendiga y espero que nuestro Señor Jesucristo le dé la sabiduría y le dé la creatividad para que usted pueda desde hoy empezar a ordenar sus finanzas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hasta la próxima.